¿Cómo entra el concepto nacionalista o nacional dentro de lo que es la patria grande deseada por San Martín, por Rosas o por tantos que están bregando? Bueno, acá hay dos cosas. Las uniones, como el caso de la Unión Europea, son uniones políticas de las burguesías que quieren crear castillos feudales, por llamarlo metafóricamente, o fueron creadas para para salvaguardar su nivel de vida y mitigar los efectos de la crisis y el pleno empleo de los recursos, particularmente la mano de obra. Hoy vemos que la crisis que aqueja a la Unión Europea y a los Estados Unidos ha naufragado irremisiblemente, y la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y una serie de instituciones financieras lo que están haciendo es rebajar el nivel de vida, digamos, de los propios ciudadanos europeos. O sea que los supuestos sobre los cuales fueron creados, sobre la cual fue creada esa unión, no se han cumplido, todo lo contrario. En este momento se constituyen una especie de corset de acero que ahogue el nivel de actividad económica y profundice la recesión. En cambio, la unidad política y económica de América Latina permitiría a nuestro continente marginarnos de la crisis mundial. Este es un elemento fundamental. Primero, no tenemos ni 500 millones de habitantes desde el sur del Río Grande hasta Tierra del Fuego. Tenemos recursos fácilmente para 2.000 o 3.000 millones de habitantes, en todo sentido. Agua, que es un recurso estratégico, alimentos, otro recurso estratégico, energía. Venezuela es el principal reservorio mundial de petróleo, no hay que olvidarlo. Y entonces la Argentina tiene 40 millones de habitantes y podemos elaborar alimentos para 100 millones. Aunque 2/3 de nuestra superficie emergida son desérticos o semidesérticos, como tenemos que alimentar, dar vestido, empleo y una cantidad de cosas a 40 millones, ¿cómo no vamos a tener recursos? O sea, los recursos están, las condiciones están, pero el aspecto político todavía no se ha constituido. Indudablemente que hay nuevas instituciones que se han creado, por el caso del UNASUR, que son pica en Flandes de futuros elementos que se mueven en esta dirección, pero tienen que consolidarse. Indudablemente que la unidad de América Latina no sería la misma en el siglo XIX que ahora. La unidad de América Latina, que quiso hacerla con la espada Simón Bolívar y los jefes militares y civiles, incluidos San Martín y Artigas, de los comienzos del siglo XIX, tenían que chocar con un elemento muy importante que no es despreciable, que era la inexistencia de una burguesía, por llamarlo de una manera, con hábitos laborales como tuvo Nueva Inglaterra, con la migración de muchos ingleses que fueron hacia Estados Unidos, supuestamente en función de la libertad religiosa y a qué Dios poder orar, y llevaron adelante la ideología del agricultor que tenía que elaborar la tierra. En cambio, en América Latina lo que se crearon fueron economías de plantación o estructuras oligopólicas mirando hacia la exportación de productos de la tierra. Esto fue lo que ocurrió. La alianza entre el Imperio Británico y las oligarquías impidió todo eso. Inclusive elementos de progreso tecnológico como el ferrocarril y los puertos no fueron para liberar a nuestros pueblos, sino para consolidar la dependencia. Las obras de Scalabrini y Ortiz lo señalaron. Hoy día, es una humilde opinión, creo que la izquierda nacional tiene bastante que decir al respecto. Creo que hay que ver lo siguiente, que los ritmos de la unidad nacional de América Latina no son solo un propósito de deseos, como plantea el presidente Chávez de Venezuela. También hay intereses de clase. Nosotros no podemos creer que sin remover los elementos que hacen a la apropiación y al saqueo imperialista y sus aliados menores,
eso se puede realizar. Dicho en otros términos, si nosotros no derogamos todas las leyes de la dependencia que generó la dictadura y la democracia colonial, inclusive muchas de ellas que llegarían hasta el año 1955, como por ejemplo nuestra adscripción al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al Club de París, nosotros no vamos a poder romper esos elementos de dependencia y al mismo tiempo crear elementos de liberación. Tenemos que tener poderosas fuerzas armadas porque tenemos que defender aquello que nos pertenece. Todo eso cuesta dinero, no es solamente una cuestión de voluntad y de deseos. Tenemos que tener una división del trabajo latinoamericana, a escala latinoamericana. Tenemos que unificar nuestras trochas ferroviarias, nuestros ríos, tenemos que unificarlo, tenemos que generar un sistema de transporte fluvial y para generación y producción de energía eléctrica. Es decir, todas esas cosas son obras de largo plazo que suponen, digamos, gobiernos estables, pero gobiernos con intereses de clase perfectamente claros. Eso no lo pueden hacer las burguesías nacionales. Tenemos como ejemplo cercano el caso de la burguesía brasilera. La burguesía brasilera tiene una política nacionalista para sus intereses y que favorece al Brasil, indudablemente. Ella no deja penetrar al capital extranjero y ha habido una continuidad, tanto bajo la dictadura de Castelo Branco como hasta el actual presidente. Gobiernos civiles, gobiernos militares, etcétera, pero hay una continuidad. Pero hay un aspecto elemental también que también ha continuado, que es la política de subimperio del Brasil. O sea, la burguesía brasilera no le deja que el capital imperialista, el capital financiero, se apodere del mercado interno. Pero tiene que hacer concesiones políticas y ella misma tiene lazos con el imperialismo. Por ejemplo, toda la burguesía, la industria paulistana, que está fuertemente concentrada, requiere de una mano de obra barata, que generalmente proviene de baja calidad, que generalmente proviene del nordeste, aunque ahora está en alza, y de recursos baratos. Algunos los disponen, como el caso del mineral de hierro, pero otros no lo disponen, como el caso del gas, que los trae de Bolivia. Entonces los convenios comerciales que tiene Brasil con Bolivia son los mismos que tenían las anteriores dictaduras que estos gobiernos pseudosocialistas. O sea, se mantiene una política de usufructo con respecto a los países hermanos. Una división racional del trabajo no puede plantear esa relación. O sea, nosotros creemos que va a haber una lucha de clases muy importante entre la clase trabajadora, una nueva clase trabajadora más joven y más dinámica, que va a tener que disputar a los restos de las burguesías nacionales la conducción del Frente Nacional. En nuestro país, para ser más concretos, las tareas inconclusas del peronismo, la dirección de la corrupta dirección del PJ no está dispuesta a llevarlas a cabo, no está dispuesta a restaurar el imperio de la Constitución de 1949, no está dispuesta a luchar contra el imperialismo y el colonialismo. Estos son elementos importantes. Y además están los vínculos financieros. Imaginémonos ejemplos concretos. Yo siempre pongo ejemplos concretos porque me parece que son los que pueden iluminar para todos. Nosotros, la industria de Techín, que era la primera deudora externa, privada, en 1983, después de caída la dictadura colonial. Techín se ha quedado por 140 millones de dólares, una industria como la de Somisa que valía 3.000. Amasó una gigantesca acumulación con precios de la chapa y del suministro de energía eléctrica a costo de regalo que le hizo Martínez de Oz. Entonces, si Techín hubiera tenido que pagar el verdadero costo de la energía eléctrica que paga cualquier industrial pequeño o mediano, o hubiera tenido que pagar la chapa que le compraba a Somisa al verdadero precio, los ritmos de rentabilidad hubieran sido muchísimo menores. Entonces, ¿qué pasa? Además,
digamos, los privilegios, que hoy en día se habla de Amalita Fortabá como si hubiera sido una gran empresaria. Fue una gran estafadora al Estado argentino. Le cobraba al Estado el precio más caro del mundo de su cemento, privilegios de carácter inaceptable. Entonces todo eso hay que pasar facturas, como dicen vulgarmente los muchachos. Y no tienen con qué pagarlo, porque no tienen con qué pagarlo. Tienen capitales fugados, pero acá no tienen con qué pagarlo. Entonces decir, bueno, ustedes no tienen con qué pagar, no hay ningún problema. Déjenos las industrias y vuelvan para el país, además de lo que han asaltado. Entonces, esos elementos son elementos dinámicos de la lucha de clases que están inmersos en el tema de la unidad latinoamericana. Nosotros no podemos creer en Paraguay que hay una gigantesca oligarquía latifundista que es dueña de los yerbatales, donde el contrabando está a la orden del día, muchas otras cosas. Esas cosas no se resuelven solo a base de una acción de tipo parlamentaria, creemos nosotros. En toda época de contrarrevolución hay gente que cruza el cerco, cruza el charco, pasa al otro lado. Consciente o inconscientemente, los ex miembros de la izquierda nacional que son funcionarios o que lucran o que peor aportan sus ideas para justificar el vergonzoso latrocinio y entrega del país al capital financiero, son traidores. Nosotros no los podemos tratar simplemente como personas equivocadas. En algún momento serán juzgados, pero nosotros no podemos de ninguna manera aceptar que ellos asuman ese nombre. Por ahí en un futuro cercano tendríamos que cambiar el nombre, eso es posible, nadie está exento de eso. Los revolucionarios soviéticos originalmente se llamaban socialdemócratas, después cambiaron por el nombre por comunistas, y Lenin justificaba ese cambio diciendo de que la clase trabajadora no cambia de ideología como cambia de camiseta, pero cuando una sigla o una etiqueta, digamos, se desnaturaliza, hay que cambiar el nombre. Eso es lo que pasó allá. Después se desnaturalizó el nombre de comunistas, pero eso fue posteriormente a la muerte de Lenin. O sea que no es como el peronismo que pasa el tiempo y abre las puertas. También quería aclarar eso. Este proceso de degradación no es particular de la izquierda nacional, el más importante es el del peronismo. El peronismo comienza a morir a partir de la muerte de su creador, que fue el general Perón, el 1 de julio de 1974. El golpe del 76 tiene por principales responsables a los partidos políticos, a la acción del terrorismo de izquierda y de derecha y a la incapacidad y cobardía de la dirección del PJ. Eso también es cierto. Es decir, nosotros como Izquierda Nacional, nuestros compañeros que estaban en los altos cargos entre febrero y marzo del 76, entre diciembre del 75 y marzo del 76, vieron innumerables oportunidades a funcionarios en los más altos cargos del gobierno popular y les señalaron que había un golpe en marcha. Y esto, lógicamente, digamos, lo que había era una gran incomprensión. Yo recuerdo por lo menos 2 o 3 episodios. El más importante fue el del intento fallido del copamiento Aeroparque a cargo del brigadier Capellini, que algunos amigos creen que fue un intento de frenar el golpe del 76 erróneamente. Y bueno, el comandante en jefe de la Armada, de la Fuerza Aérea, el brigadier Fautario, fue relevado del mando, en vez de y los oficiales implicados en el intento de golpe fueron pasados a otra función en vez de ser sancionados ejemplarmente. Y bueno, cuando se da muestra de debilidad, la contrarrevolución avanza.